Hola, buenas noches. Mi nombre es Edmundo Torres y me da un gusto estar con todos ustedes. Vamos a iniciar un ciclo de charlas con motivo espiritual. Este acompañamiento le vamos a llamar Encuentro Espiritual para todos ustedes, justamente en este tiempo de pandemia. Quiero comentarles que al interior de nuestra comunidad va a tener tres momentos. El primer momento será la exposición del tema, que lo vamos a hacer en este instante. Luego, ya internamente, un debate, preguntas, algunos pareceres, y al final la conclusión. ¿Correcto? Si te gusta, escúchalo hasta el final. Bien, vamos a comenzar una introducción acerca del encuentro espiritual. Pero vamos a comenzar diciendo la idea acerca de quién es el hombre, quién es el ser humano. Y ha habido muchas versiones acerca del hombre, acerca del ser humano, muchos conceptos, muchos científicos se han encargado de hablar del hombre, ¿verdad? Y al final se llega a la idea que es efectivamente el hombre un animal racional. Esta es nuestra condición. Nuestra condición es ser animales. Imagínense ustedes, pertenecemos al grupo de los animales, pero tenemos una gran virtud. Tenemos la virtud de ser racionales. Entonces, en ese afán de ser racionales, el hombre es el único ser de todo nuestro planeta que tiene la capacidad de analizarse, de entenderse. Y visto desde ese punto, vamos a recordar algo que todo el mundo lo sabía. Inicialmente, ¿qué decíamos del hombre? Que el hombre era un ser biopsicosocial. Efectivamente, bio es vida, ¿verdad? Soma, decía Aristóteles. Psico, alma, decía Aristóteles. Y social porque efectivamente vivimos en sociedad. Nosotros somos gregarios. Muy bien. Ese concepto se quedó un poco a la idea de lo sociológico, lo antropológico. Se avanzó ya para los años 60, 70, y se decía que el hombre era un ser biopsicoespiritual. Ajá. Entonces vamos analizando, ¿no? Bio, cuerpo, efectivamente, bio es el soma, el psico es el alma y el espíritu. Pero ¿cómo entendemos eso del espíritu? Es importante detenernos ahí. Efectivamente, lo biológico, el soma, es el que se deteriora, es el que se acaba, es la carne, ¿correcto? Es lo que al final muere. Pero el alma no. Lo psico no muere, lo psico trasciende. Entonces nos quedamos con ese binomio, ¿no es cierto? Cuerpo y alma. Pero ¿qué nos hace entender que tenemos cuerpo y alma? Justamente el espíritu. El espíritu. Y el espíritu nos hace ver también que de alguna manera hay unos elementos en nuestra inteligencia, porque somos seres inteligentes, ¿verdad? En algunos casos más sensibles. Por ejemplo, tenemos el recuerdo, tenemos el pensamiento, ¿correcto? Son más sensibles. Pero otros más sutiles, por ejemplo, el intelecto, la conciencia, la inteligencia, la razón. Esos entes sutiles de la parte espiritual son las que tenemos que entender. Muy bien. Entonces, en este tiempo se habla mucho de que no somos nosotros unos seres que estamos buscando una experiencia espiritual, sino por el contrario. Somos un espíritu que estamos haciendo una experiencia en un cuerpo. A ver, ¿cómo es esto? A ver si se logra entender. Si nosotros vamos a la misma esencia de Cristo, nos dice que Cristo se encarnó. Cristo no se creó, a Cristo no lo crearon, a Cristo se encarnó en María Virgen. Por lo tanto, entendemos que es un espíritu que vino a hacer una experiencia en un cuerpo. ¿Correcto? ¿Me entiende lo que digo? Y por lo tanto, si es un espíritu que viene a hacer una experiencia en un cuerpo, tuvo que pasar por todos los procesos humanos del cuerpo, incluso morir. Imagínense. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Qué nos toca a nosotros como condición humana? Buscar nuestra esencia espiritual. Entender nuestra esencia espiritual.
Y una de las características de poder entender nuestra esencia espiritual es justamente eso, ¿no? Cómo yo manifiesto que realmente soy un ser que tengo espíritu. Yo me voy a dar cuenta que tengo un espíritu porque tengo la capacidad, tengo el entendimiento, tengo la inteligencia, tengo la conciencia de saberme hijo de Dios. Muy bien. En estos tiempos de pandemia, mis queridos amigos, la gente está sufriendo, no está entendiendo, no está comprendiendo. Efectivamente, mucha gente se está muriendo, mucha gente está sufriendo. Parece ser que las personas han comenzado a sacar de sí mucho de su corazón, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué nos toca hacer ahora? Es descubrir nuestra esencia espiritual, ¿correcto? Porque fíjense ustedes, los médicos actuales nos están hablando particularmente que las enfermedades ya no son solo somáticas, o sea, no son solamente enfermedades del cuerpo, son enfermedades psicosomáticas, son enfermedades del alma. Y parece ser que esa enfermedad del alma se transmite o se logra ver a través del cuerpo, se somatiza. Entonces miren qué interesante acerca de esto de la esencia espiritual, del encuentro espiritual. ¿Realmente nos vamos a poder encontrar? Entonces, punto número uno. El punto número uno para poder encontrarnos es efectivamente entender qué cosa es comunicarnos con la esencia. Comunicarnos con la esencia. Cuando yo hablo de comunicarnos con la esencia es comunicarnos con Dios, comunicarnos con la divinidad. Es decir, vivir la divinidad. Correcto. Entonces, este primer punto se va a llamar así. Se va a llamar el arte de la postura, el arte del cuerpo. Cuando nosotros hemos evolucionado en este camino de vida espiritual, hemos pensado que ser espiritual es ponerse a rezar, ¿no es cierto? Ponerse a rezar. Entonces la gente lo único que ha hecho es coger oraciones ya hechas y las ha repetido y las ha rezado. Las ha rezado. Ha utilizado la palabra, ¿no es cierto? Bueno, estaba bien, muy bien. En la Iglesia Católica se usa el rosario, se repite el rosario y se repite el rosario, pero muy bien, perfecto. Pero luego nosotros vamos dándonos cuenta que eso es parte de una rutina más bien comunitaria, ¿no? Más bien grupal, pero que no te va llenando de manera personal. Entonces pasamos a un segundo plano y decimos que en vez de rezar tenemos que orar. Ah, bueno, pero entonces orar ya es, ¿qué cosa? Es hablar desde el corazón. O sea, vas a entrar ya en el plano más psicológico. Le vas a hablar a Dios desde tu corazón. Vas a dejar las oraciones hechas para hablarle desde tu corazón. Ese es un paso más avanzadito, ¿no? Pero luego decimos que también eso incluso nos limita. Porque luego no sabemos si Dios nos escucha. ¿Cuándo nos escucha? Es que estamos utilizando la palabra, el verbo. Entonces, pasemos a una tercera etapa y decimos que mejor es la meditación. La meditación. Cuando en realidad ya tú tienes que callar la palabra. Cuando ya no necesitas la palabra oral. Ya no. Más bien necesitas el silencio para meditar. Miren los pasos, ¿no? El rezo, la oración, la meditación. Pero en el momento en que tú, desde ese momento, decides conectarte desde tu respiración, conectarte desde tu centro, que es tu propio cuerpo, ¿no es cierto? Estás entrando a lo que se llama la contemplación. Y en nuestra comunidad nosotros decimos que incluso tenemos que llegar a la intemplación. Algunos lo podemos lograr. Estamos en el tiempo, hermanos. Estamos en el tiempo en el cual podemos lograr esos pasos. Ya San Juan de la Cruz, ya Santa Teresa de Jesús, ya muchos místicos lo habían hecho hace mucho tiempo. Actualmente se habla mucho de la meditación trascendental. En el mundo oriental están un poco avanzados respecto a eso. En Occidente no tanto, nosotros somos Occidente, no estamos muy avanzados. Pero se habla mucho de la meditación. Claro, la meditación trascendental del mundo oriental se hace meditación por meditación. Porque es una meditación más cosmogónica, es mucho más, digamos, que tiene que ver con todo lo que es el centro del universo. En cambio, nosotros en la meditación cristiana hablamos de una meditación que nos centre,
de una meditación que nos ubique, que vaya desde la respiración. Deja las palabras, abandona las palabras, ya no hables. Entonces, nosotros hablamos mucho de lo que se llama las sentadas. Punto número 1. Siéntate. Ubícate en un espacio. Somos espaciotemporales. Los seres humanos debemos tener un espacio y un tiempo determinados para nuestra meditación, nuestra contemplación. 5 minutos, no sé, 10 minutos. ¿Cuántos quieres hacer? ¿Cuántos puedes hacer? Diarios. Donde tú no utilices palabras. Te vendrán ideas, déjalas pasar. Te vendrán recuerdos, déjalos pasar. Pero no abandones la respiración. Y la respiración tiene que ser desde la nariz. La nariz se ha hecho para respirar, no por la boca. La boca se ha hecho para hablar y se ha hecho para comer. Entonces, una vez que tú comiences a centrarte, a callar tus músculos, tus nervios, tus tensiones, ¿verdad? En ese momento la respiración te va a llevar ¿a qué? A que tú te relajes. Porque en la meditación y la contemplación cristianas decimos que tiene que llevarte necesariamente a la paz. Te tiene que llevar a la paz. Hace mucho tiempo, durante el medioevo, nos dijeron que el cuerpo era malo, ¿no? Hemos tenido la idea errada de que el cuerpo era malo, pero no. El orante reza con su cuerpo. El orante ora con su cuerpo. Él todo ora. No es que el cuerpo, que es el que más se resiste y la mente es la que se opone, ¿verdad? La mente siempre rechaza la meditación, ¿no es cierto? No nos deja, no. Tenemos que acostumbrar al cuerpo a calmarlo, a pacificarlo, a hacer que realmente entre la paz. 5 minutos de paz en silencio es el encuentro real con el que es, o sea, con la esencia, o sea, con Dios. 5 minutos con aquel que te dio la vida. Y créeme que van a ser los 5 minutos más grandes y maravillosos que has tenido durante el día. Ese es el famoso encuentro. Que sea tu motorcito, ¿no? Que sea tu motorcito. Que sea aquel que te mueva durante todo el santo día. Hay un ejemplo típico, ¿no? Madre Teresa de Calcuta. Dice que se levantaba muy temprano ella, ancianita ella, toda encorvadita, ya mayorcita, pero se iba a su capilla. Era de la India, ella era de Oriente, pero creía en las actividades de Occidente. Se iba a su capilla, tiraba su saray, o sea, su telita ahí al piso, y se sentaba. No decía palabra alguna. No decía palabra alguna. Simplemente miraba el sagrario. Nada más. Y cuando la buscaban, le tocaban la puerta y le decían algo, ¿qué contestaba? No me digan nada. Yo estoy con el mejor. Pero es que ha venido el ministro tal. Bueno, que espere. Yo estoy con el mejor. Es que el rey fulano de tal quiere hablar con usted. No me interesa. Yo estoy con el mejor. Es una santa moderna que sabía entender qué cosas son esos minutos valiosos del encuentro con el Padre que le dio la vida. ¿Te dan cuenta? Otra historia muy bonita es la de un mendigo, ¿no? Un mendigo que dice que estaba siempre a la puerta de una iglesia pidiendo limosna todo el santo día. Ya llegada la noche, en la última misa, entraba, dejaba de hacer todo y se sentaba en la última banca. Y lo único que hacía era mirar al sagrario. El sacristán se movía, decía qué pasaba, era el último en salir y le iba con la queja al padre. Así que un día el sacerdote sale y le dice al mendigo: oiga usted, ¿qué hace? Y miren lo que le contesta este mendigo, ¿no? Nada, yo no hago nada. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué no se va? ¿Por qué se queda hasta el final? No, es que estoy con el Padre. ¿Pero usted qué hace con el Padre? Nada. Solamente yo lo miro y Él me mira. Miren ustedes la contestación de un hombre humilde y sencillo como un mendigo. Yo lo miro y Él me mira. Esa es realmente la verdadera contemplación. Esa es realmente la verdadera intemplación. No hay que hacer nada. Simplemente estar. Estar con el que me dio la vida. Ahora bien, obviamente va a haber problemas con el cuerpo, ¿no? El cuerpo necesita posturas. A veces creemos que la postura o el gesto es lo que más ritmo, ¿no? Es lo más importante, ¿no? O me paro, o me arrodillo, o junto las manos. Es el gesto por el gesto.
Es el gesto por el gesto. Nosotros en la Iglesia Católica tenemos muchos gestos, somos muy gestuales. Nos paramos, nos sentamos, nos arrodillamos, nos paramos, nos sentamos, nos arrodillamos, nos persinamos, nos arrodillamos. Pero eso es automático. Eso no nos deja realmente que nuestro cuerpo también esté en gozo con la paz del Señor. Tenemos que aprender a abandonar los gestos también, las posturas. Sencillamente desnudarnos ante el Creador. Estar, como dice el mendigo, ¿no? Yo lo miro y Él me mira. Por lo tanto, hermanos, cuando queremos que nuestra oración, nuestra meditación, nuestra contemplación tenga resultado, debo tener en cuenta que esta meditación y esta contemplación me tiene que llevar necesariamente a dos cosas. Hasta tres podrían ser. Uno, a la paz de mi alma. Dios se manifiesta en el silencio, se manifiesta en la paz. Dos, debo estar en gozo y en alegría. Debo sentir que estoy en gozo y en alegría. Y tres, me tiene que llevar necesariamente al agradecimiento y al servicio. Debo ser una persona muy agradecida. Hoy es un día maravilloso porque estoy vivo. Hoy es un día maravilloso porque Dios me da esa posibilidad de estar junto a Él y junto a los hermanos. Voy a poner el último ejemplo para que se entienda, ¿no? Yo creo que el cuerpo humano es como una especie de computadora, ya que estamos hablando de computación en estos tiempos, de informática, ¿no? El cascarón es el cuerpo, la computadora es el cuerpo. Correcto. Muy bien. Pero resulta que hay una serie de conexiones y de cables. Eso será el cerebro, será la inteligencia, ¿no? El software. ¿Verdad? Pero algo nos conecta. ¿Qué nos hace conectarnos, que nos pongamos en funcionamiento? La corriente. Esa luz, la corriente nos hace ponernos en funcionamiento. Esa corriente es la chispa divina. Yo siempre me imagino cómo son las luces del árbol de Navidad, ¿no? Cuando se prenden, ¿no? Ustedes enchufan las luces y todos los foquitos al mismo momento se comienzan a iluminar. Pero basta que uno nomás se queme y deja funcionar. Entonces, nosotros tenemos que ser luz para el mundo. Estar conectados de esa manera. Cuando yo oro por la humanidad entera. Cuando yo me encuentro con el Padre, voy a irradiar esa luz que el Padre me da a todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Jesús en su tiempo hizo una serie de parábolas y manifestaciones y nadie le entendió, ¿no? Dice, nadie prende la luz de un candil para ponerlo debajo de su cama, pues efectivamente nadie lo prende para eso, es para dar luz, dice, hay que ser luz del mundo, dice, ¿no? Luego dice, hay que ser sal de la tierra, ¿no? Para darle sabor a la vida. ¿Se dan cuenta? Porque si mi oración, mi meditación, mi contemplación no me lleva a que yo sea sal de la tierra, a que yo sea luz del mundo, a que yo ayude a otros a realmente entender esto que es el camino espiritual, entonces no tiene sentido. Por eso decimos que ahí está la diferencia entre una meditación de corte oriental, que es meditar por meditar, para un regocijo personal, ¿no es cierto? Y una meditación que va desde el corte cristiano. ¿Por qué? Porque tiene necesariamente que llevarte a la entrega, a la paz y sobre todo al servicio. Esa es la diferencia. La diferencia de un cristiano es que te tiene que llevar a contagiar a otros, a que realmente comiencen este camino de encuentro con el Padre. Bien, amigos, entonces dice que nosotros tenemos 3 virtudes y con esto ya termino. 3 virtudes que son la fe, la esperanza y el amor. En realidad es caritas, ¿no? Fe, esperanza y caridad. Pero miren, la palabra caritas, que está en latín, significa donación de sí. Eso significa caritas. La fe, ¿qué cosa es? Es la creencia. Ya está. Fe es creer. Muy bien. La fe mueve montañas, dice la Biblia. ¿Y qué cosa es la esperanza? La esperanza es la confianza. Es un pasito más. Es un pasito más, es la confianza en Dios. Pero el culmen de todo, ¿cuál es? Es el amor. Es la caridad. Caritas, es el amor. En Corintios 13, ¿qué dice, no? Tenemos fe, tenemos esperanza y tenemos amor. Pero la más importante de estas
es el amor. Si tu meditación, si tu oración, si tu contemplación no te lleva a entender que eres amor, entonces no has entendido el verdadero misterio del camino espiritual. No has entendido el camino de regreso al Padre. Entonces, los animo y los exhorto a que sigan escuchando estas charlas y podamos juntos descubrir realmente el verdadero camino de regreso al Padre. Entonces, para terminar, te dejo una pequeña pregunta. Esta pequeña pregunta va a ser: ¿en qué momento de mi camino espiritual me encuentro? Que vale decir es en qué momento de mi oración personal estoy. Analízalo, piénsalo, medítalo, sincérate contigo mismo y háblale de estas cosas al Padre. Hasta la próxima. No te olvides. Gracias.